Una bestia condenada a muerte, una furia salvaje a la que todos temen, a la que nadie puede acercarse, y una niña invisible, sin hogar, con solo 2 noches para salvarlo. A veces, los milagros más grandes nacen en los momentos más desesperados. Capítulo 1. El ancla rota. Antes del rancho, antes del olor a heno y a tierra mojada, antes del silencio compartido en un corral polvoriento, solo había un cuarto pequeño, una promesa rota y un corazón de 6 años aprendiendo a hacerse invisible. El cuarto olía a una mezcla de humedad, a la sopa de papa de la noche anterior y a la tristeza de una vida que no avanzaba. La única ventana, con un vidrio rajado que dibujaba un mapa de mala suerte, daba a un callejón tan estrecho y sombrío que el sol nunca se atrevía a visitarlo. Era un mundo de sombras perpetuas. Para la pequeña Isabela, ese cuarto era el mundo entero. Un universo que giraba en torno a su madre, una mujer de risa fácil que se apagaba demasiado rápido y ojos tristes que siempre parecían estar esperando un tren que ya había pasado. A veces, en las raras ocasiones en que su madre sonreía de verdad, todo el cuarto parecía iluminarse, y por un instante Isabela creía que vivía en un palacio. «Eres mi ancla, Isabela», le decía a veces con un suspiro mientras se peinaba frente al trozo de espejo colgado en la pared. «Si no fuera por ti, volaría tan lejos que nadie podría encontrarme». Isabela no entendía del todo qué era un ancla, pero por el tono de su madre imaginaba que era algo pesado, algo que impedía volar. Y ella, con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, no quería ser un peso. Deseaba con todas sus fuerzas que su madre pudiera volar y ser feliz, aunque eso significara quedarse sola. El hambre era un visitante frecuente, casi un miembro más de la familia. A veces se quedaba un día, a veces se instalaba por una semana entera, convirtiéndose en un dolor sordo en el estómago de la niña. Isabela había aprendido a no quejarse, a confundir el sonido de sus tripas con los ruidos de la calle. Se sentaba en un rincón sobre el suelo de madera fría, abrazada a sus rodillas, y escuchaba la vida de los otros, la música de una radio lejana, las risas de los niños jugando, el murmullo de las conversaciones. Imaginaba banquetes en las casas vecinas, mesas llenas de pan caliente y pollo asado. Su madre a menudo salía por las noches, envuelta en su único vestido bonito, uno de color azul que había perdido intensidad con los lavados. Se pintaba los labios de un rojo intenso, una máscara de alegría sobre un rostro cansado. «Vuelvo pronto, mi pajarito», le susurraba, dándole un beso rápido en la frente que olía a laca y a esperanza barata. «Mamá va a buscar nubes de azúcar para ti, las más grandes del mundo». Pero nunca traía nubes de azúcar. Volvía de madrugada, caminando de puntillas, con el rojo de los labios borrados y un olor a perfume ajeno y decepción. Se metía en la cama sin hacer ruido y a la mañana siguiente el ancla seguía ahí, en el mismo rincón, esperando en silencio. Un día, el día que partió su vida en un antes y un después, su madre la despertó con una sonrisa distinta. No era la sonrisa cansada de siempre, era brillante, casi febril, llena de una energía desconocida. «Hoy es un día especial, Isabela. Vamos a la plaza, te compraré un helado, el más grande de todos, y verás qué sorpresa te tengo». Isabela sintió un vuelco en el corazón. El helado era un lujo tan lejano como las estrellas. Se vistió con su ropa menos rota, un vestido descolorido que le quedaba grande, y caminó de la mano de su madre hasta la plaza principal. El sol la deslumbró. El ruido de la gente, las palomas levantando el vuelo en una nube de plumas, el olor a pan recién hecho que salía de la panadería, todo era abrumador y maravilloso. Se sentía como una princesa en un cuento de hadas. Su madre le compró un pequeño helado de limón, no el más grande, pero para Isabela era un tesoro. El frío y el dulce explotaron en su boca. «Ahora escucha, mi amor», le dijo su madre, agachándose para estar a su altura.
Su voz era extrañamente suave. «Siéntate aquí, junto a la fuente. No te muevas, ¿me oyes? Por nada del mundo. Voy a hablar con un señor muy importante que me va a dar un trabajo para que podamos comprarte un vestido nuevo y todos los helados que quieras. Vuelvo en un momento. Será en un abrir y cerrar de ojos». Le dio un beso en la mejilla y se alejó, perdiéndose entre la multitud. Isabela asintió, con la boca llena de helado y el corazón lleno de promesas. Se sentó en el borde de la fuente de piedra, con las piernas colgando, y esperó. Cerró los ojos y los abrió. Su madre no estaba. El helado se derritió, un río pegajoso y triste que le resbalaba por los dedos. Las palomas se acercaron a picotear los restos. Esperó. Los niños que jugaban en la plaza se fueron uno a uno, llamados por sus madres para comer. Esperó. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de un naranja melancólico. El farolero, un hombre viejo y encorvado, encendió las luces de la plaza con su larga pértiga. Esperó. La noche cayó como un telón de terciopelo, frío y pesado. La plaza quedó vacía, barrida por el viento. Solo quedaba ella, una niña pequeña, en el borde de una fuente silenciosa, tiritando de frío. Y entonces, con la certeza helada que solo tienen las verdades más dolorosas, comprendió lo que era un ancla. Era algo que se suelta en el fondo del mar para que el barco pueda volar lejos, libre de su peso. Su madre, por fin había desplegado sus alas. Esa fue su primera noche sola, y la primera de muchas. La calle se convirtió en su nueva casa, una casa sin techo y con reglas crueles. Aprendió rápido. Aprendió que el calor se encuentra en las rejillas de ventilación que expulsan el aire caliente de las panaderías. Aprendió que el mejor lugar para buscar comida son los contenedores detrás del mercado los martes por la tarde. Aprendió a hacerse invisible, a caminar pegada a las paredes, a no mirar a nadie a los ojos. Aprendió que la palabra «lárgate» era la que más escucharía. Un día, escondida detrás de unos botes de basura, encontró un pichón que se había caído de su nido. Tenía un ala rota y temblaba. Isabela lo recogió con un cuidado infinito. «No tienes que tener miedo», le susurró. «Yo sé lo que se siente estar roto». Cuidó del pichón durante 3 días, pero el ala no sanó, y una mañana lo encontró frío sin vida. Isabela no lloró, solo cavó un pequeño agujero y lo enterró. Esa fue su lección más profunda. A veces, aunque cuides algo con toda tu alma, igual se rompe. Pero eso no significaba que no mereciera ser cuidado. Así pasaron los meses, o quizás fueron años. Un día, huyendo de unos niños más grandes, corrió sin rumbo, más allá de los límites del pueblo, siguiendo un camino de tierra que no sabía a dónde llevaba. Cuando pensó que ya no podía dar un paso más, la vio a lo lejos. Una cerca de madera larga y blanca. Un letrero que decía «La Quebrada». No buscaba un hogar, solo un lugar donde esconderse por una noche. Y fue allí, mientras se ocultaba entre las hierbas secas, donde sus ojos se posaron por primera vez en una tormenta de crin negra y furia contenida. Y sin saberlo, en el corazón de ese animal salvaje y roto, encontró el reflejo de su propia alma. Capítulo 2. La sombra en la quebrada. Isabela pasó los primeros días en la quebrada como un animalito asustado buscando una madriguera. Su escondite entre las adelfas se convirtió en su fortaleza. Durante el día, el rancho era un universo en movimiento. El aire olía a heno recién cortado, a cuero de las sillas de montar y al humo metálico que salía de la herrería, donde un hombre grande y silencioso martillaba el hierro al rojo vivo. Los peones se movían con la eficiencia de hombres acostumbrados al trabajo duro, sus voces graves a menudo salpicadas de bromas y risas que el viento se llevaba. Ella aprendió a leer el ritmo del rancho como si fuera una canción. Sabía que el canto del gallo era el primer verso, seguido por el murmullo de los hombres reunidos para el café.
Sabía que el sonido metálico de los baldes significaba que era la hora de dar de comer a los animales, y que el silencio del mediodía era cuando todos se retiraban a la casona para almorzar, dejándole a ella una ventana de oportunidad para buscar las manzanas silvestres que crecían en el lindero de la propiedad. Sobrevivir aquí era diferente a la ciudad. El hambre seguía siendo su compañera, pero la naturaleza era más generosa que los contenedores de basura. Cada manzana que encontraba era un tesoro. Cada sorbo de agua fresca del arroyo que cruzaba el campo era una bendición. Pero el miedo era constante. Un perro que ladraba demasiado cerca, un peón que se desviaba de su camino habitual, cada pequeño imprevisto le helaba la sangre. Su única regla era la invisibilidad. Ser vista era ser expulsada, y por alguna razón que aún no entendía, no quería irse de allí. Quería quedarse cerca de la tormenta. Cada día observaba el ritual de tormenta. No solo veía su furia, sino que empezaba a entender sus patrones. Se daba cuenta de que su ira se desataba cuando los hombres se acercaban con sogas en las manos o con voces fuertes. Sin embargo, en las mañanas tempranas, cuando el rancho aún dormía y la niebla flotaba sobre el campo, el caballo se quedaba quieto, mirando el horizonte, y en su quietud Isabela no veía un monstruo, sino a un prisionero que anhelaba una libertad que no conocía. Veía cómo observaba a los otros caballos, los que pastaban libres en los potreros lejanos, y notaba un temblor en los músculos de su cuello, una mezcla de anhelo y frustración. Una mañana, el aire era más frío de lo normal. La conversación de los peones junto al fuego matutino era más tensa. Anoche partió 2 tablones más de la cerca, dijo Ramón, su voz de lija resonando en el aire fresco. A este paso vamos a tener que reconstruir el corral con ladrillos. Pero es un animal hermoso, jefe, intervino Mateo, el más joven del grupo, con una mezcla de miedo y admiración. Nunca he visto un pelaje tan negro, tan brillante. Quizás solo necesita más tiempo, un poco de paciencia. El tiempo es dinero, muchacho, replicó Ramón, y ese caballo nos ha costado más dinero y más sustos de los que vale. La paciencia no arregla un alma rota. José, el peón más viejo y supersticioso, que liaba un cigarro con dedos torpes, se santiguó. Ese animal no necesita tiempo, necesita un exorcismo. Nació con mala sombra. Desde que llegó, las gallinas ponen menos huevos y una de las yeguas buenas perdió a su cría. Trajo mala suerte a la quebrada. Justo en ese momento, como para darles la razón a los pesimistas, se oyó un estruendo desde el corral de tormenta, seguido de un relincho desafiante. El caballo había volcado su bebedero de metal, un objeto pesado que ahora yace abollado en un rincón. Mateo, sintiendo quizás la necesidad de demostrar su valentía y refutar las palabras de los otros, tomó un balde de agua. «Iré a llenárselo de nuevo, no puede pasar el día sin agua». «No seas idiota, muchacho», le gritó Ramón, poniéndose de pie de un salto. «Aléjate de ahí, es una orden». Pero Mateo, con la terquedad de la juventud, ya se dirigía hacia el corral. «No me hará nada, solo tiene sed, hay que mostrarle que no todos le tenemos miedo». Abrió la puerta con cuidado y entró. Isabela, desde su escondite, contuvo la respiración, con las manos apretadas sobre la boca. Tormenta, que había estado trotando agitado, se detuvo en seco al ver al joven. Lo fijó con la mirada, sus orejas se pegaron hacia atrás, su cuerpo se tensó como un resorte. Mateo avanzó lentamente, con el balde temblando en su mano. «Tranquilo, grandote, solo es agua, buena agua fresca». Cuando estaba a medio camino, Tormenta explotó. No cargó de frente, hizo algo más astuto. Galopó hacia el lado contrario y luego, usando la cerca como apoyo, giró y se lanzó hacia el joven desde un costado, acorralándolo contra los tablones. Mateo soltó el balde y gritó, cubriéndose la cabeza con los brazos. El agua se derramó, formando un charco oscuro en el polvo. El caballo no lo pateó,
pero se quedó allí, sobre él, con los cascos delanteros levantados, relinchando, una demostración de poder absoluto y aterrador. Cada día observaba el ritual de Tormenta. No solo veía su furia, sino que empezaba a entender sus patrones. Se daba cuenta de que su ira se desataba cuando los hombres se acercaban con sogas en las manos o con voces fuertes. Sin embargo, en las mañanas tempranas, cuando el rancho aún dormía y la niebla flotaba sobre el campo, el caballo se quedaba quieto, mirando el horizonte, y en su quietud, Isabela no veía un monstruo, sino a un prisionero que anhelaba una libertad que no conocía. Veía cómo observaba a los otros caballos, los que pastaban libres en los potreros lejanos, y notaba un temblor en los músculos de su cuello, una mezcla de anhelo y frustración. Una mañana, el aire era más frío de lo normal. La conversación de los peones junto al fuego matutino era más tensa. «Anoche partió 2 tablones más de la cerca», dijo Ramón, su voz de lija resonando en el aire fresco. «A este paso vamos a tener que reconstruir el corral con ladrillos». «Pero es un animal hermoso, jefe», intervino Mateo, con una mezcla de miedo y admiración. «Nunca he visto un pelaje tan negro, tan brillante. Quizás solo necesita más tiempo, un poco de paciencia». «El tiempo es dinero, muchacho», replicó Ramón, «y ese caballo nos ha costado más dinero y más sustos de los que vale. La paciencia no arregla un alma rota». José, el peón más viejo y supersticioso, que liaba un cigarro con dedos torpes, se santiguó. «Ese animal no necesita tiempo, necesita un exorcismo. Nació con mala sombra. Desde que llegó, las gallinas ponen menos huevos y una de las yeguas buenas perdió a su cría. Trajo mala suerte a la quebrada». Justo en ese momento, como para darles la razón a los pesimistas, se oyó un estruendo desde el corral de Tormenta, seguido de un relincho desafiante. El caballo había volcado su bebedero de metal, un objeto pesado que ahora yace abollado en un rincón. Mateo, sintiendo quizás la necesidad de demostrar su valentía y refutar las palabras de los otros, tomó un balde de agua. «Iré a llenárselo de nuevo, no puede pasar el día sin agua». «No seas idiota, muchacho», le gritó Ramón, poniéndose de pie de un salto. «Aléjate de ahí, es una orden». Pero Mateo, con la terquedad de la juventud, ya se dirigía hacia el corral. «No me hará nada, solo tiene sed, hay que mostrarle que no todos le tenemos miedo». Abrió la puerta con cuidado y entró. Isabela, desde su escondite, contuvo la respiración, con las manos apretadas sobre la boca. Tormenta, que había estado trotando agitado, se detuvo en seco al ver al joven. Lo fijó con la mirada, sus orejas se pegaron hacia atrás, su cuerpo se tensó como un resorte. Mateo avanzó lentamente, con el balde temblando en su mano. «Tranquilo, grandote, solo es agua, buena agua fresca». Cuando estaba a medio camino, Tormenta explotó. No cargó de frente, hizo algo más astuto. Galopó hacia el lado contrario y luego, usando la cerca como apoyo, giró y se lanzó hacia el joven desde un costado, acorralándolo contra los tablones. Mateo soltó el balde y gritó, cubriéndose la cabeza con los brazos. El agua se derramó, formando un charco oscuro en el polvo. El caballo no lo pateó, pero se quedó allí, sobre él, con los cascos delanteros levantados, relinchando, una demostración de poder absoluto y aterrador. «Sal de ahí, Mateo», gritó Ramón, corriendo hacia la cerca. Agarró una piedra y la lanzó con fuerza hacia el otro lado del corral. El ruido distrajo a Tormenta por una fracción de segundo, lo suficiente para que Mateo se escurriera por debajo de la cerca, temblando y pálido como un fantasma. Ramón cerró la puerta de un portazo con el rostro rojo de ira. Agarró a Mateo por el cuello de la camisa. «¿Estás contento? ¿Era esto lo que querías demostrar? Pudo haberte matado». Soltó al joven, que se quedó sin palabras, y luego miró hacia la oficina del patrón. Su rostro se endureció con la determinación de un hombre que va a la guerra, y caminó hacia allá. Capítulo 3. Fantasmas del pasado.
Don Ernesto miró por la ventana de su oficina a Mateo, que seguía temblando en el patio. La voz furiosa de Ramón aún resonaba en la habitación. Cerró los ojos y vio su rostro cansado reflejado en la superficie pulida de su escritorio. Sintió que el rostro de su padre, entre copas y fotos antiguas, lo observaba con decepción. Él entendía el alma de los caballos. Ernesto, en cambio, solo entendía los balances, los riesgos y ahora también el fracaso. La puerta se abrió de golpe. Ramón entró sin rastro de su habitual actitud respetuosa. Su rostro estaba crispado por la ira y la amarga victoria que le daba la razón. «Se lo dije, patrón, se lo dije 1000 veces», gritó, señalando la ventana con el dedo. «Ese muchacho pudo haber muerto. ¿Y por qué? ¿Por un sueño? Ese caballo no es un sueño, es una pesadilla». «Cálmate, Ramón», dijo don Ernesto, levantándose. «Fue una imprudencia de Mateo. Él...» «No», lo interrumpió el mayoral. «Fue la bestia. Lo vi en sus ojos. Lo acorraló a propósito. Lo disfrutó. Usted siempre me ha dicho que soy demasiado duro con ese animal, que es algo personal. Tiene razón, es personal, y le voy a contar por qué». Ramón, como si llevara una carga pesada, acercó una silla y se sentó. Sus ojos se perdieron en la lejanía, sumergiéndose en una arena polvorienta de 20 años atrás. «Yo no siempre fui así, patrón. A los 20 años yo era como Mateo, impulsivo, arrogante. Creía que podía domar al mismo diablo si me lo ponían enfrente. Y un día me lo pusieron». Flashback, hace 20 años. El sol de la tarde caía a plomo sobre el polvo del rancho La Milagrosa. Un joven Ramón, de apenas 20 años, sonreía con la arrogancia de la juventud. Era el mejor vaquero de la región, o al menos eso creía él. Rápido, fuerte y con una confianza que rozaba la imprudencia. Y ese día tenía un objetivo: domar a Relámpago. Relámpago era un semental azabache, una bestia de una belleza brutal. Tenía la misma mirada salvaje que Tormenta, un fuego oscuro que prometía una lucha sin cuartel. El viejo capataz, don Manuel, le había advertido. «Ten cuidado, muchacho», le dijo mientras escupía un trozo de tabaco. «Ese caballo no tiene doma, tiene un demonio adentro, no respeta la cuerda ni el bozal». Ramón se rió. «Un demonio, don Manuel, solo es un caballo asustado. Lo que necesita es que le muestren quién manda. Verá cómo en una hora come de mi mano». Ignorando las advertencias, Ramón entró al corral. No usó la paciencia, usó la fuerza. Intentó acorralarlo con la soga, forzarle el bozal. Cada intento era una batalla. El caballo relinchaba, pateaba, se giraba con una agilidad increíble. Pero Ramón era terco. Creyó que si lo agotaba, si le demostraba que su fuerza era mayor, el animal se rendiría. Finalmente, después de casi una hora de lucha, logró acorralarlo contra una esquina. Relámpago estaba cubierto de sudor, jadeando, pero sus ojos no mostraban derrota. Mostraban un odio puro, helado. «¿Ves? Te lo dije», jadeó Ramón, acercándose para ponerle la mano encima. Al final, todos se rinden. Fue el peor error de su vida. En el instante en que sus dedos rozaron el cuello del animal, Relámpago explotó. No fue una cos defensiva, fue un ataque calculado. Se alzó sobre sus patas y no golpeó hacia atrás, sino que giró en el aire y cayó con todo su peso sobre la pierna de Ramón. El sonido del hueso rompiéndose fue seco, horrible, un crujido que silenció a todo el rancho. Ramón gritó, un sonido agudo de dolor y sorpresa. Cayó al suelo y mientras el dolor insoportable lo inundaba, vio los ojos del caballo. Y en ellos no había miedo, había triunfo. El animal se quedó mirándolo un segundo como un guerrero contemplando a su enemigo vencido y luego se alejó al trote, victorioso. Pasó 3 meses en cama. La pierna se salvó, pero nunca volvió a ser la misma.
cojearía ligeramente el resto de su vida, un recordatorio constante de su arrogancia. Pero la peor herida no fue en el hueso, fue en el alma. Esa experiencia le arrancó de cuajo la confianza y la reemplazó con un miedo profundo y una convicción de hierro. Había caballos que no nacieron para ser compañeros del hombre. Había caballos que eran pura maldad, pura destrucción. Ramón levantó la vista y miró a don Ernesto. Su rostro ya no mostraba solo preocupación, sino el fantasma de un dolor antiguo. «Por eso se lo digo, patrón», concluyó, con voz ronca. «Conozco esa mirada. Tormenta es como relámpago. No se puede razonar con ellos, no se puede confiar en ellos. Solo esperan el momento para destruir lo que se les acerca. Antes de que lastime a alguien más, a usted, a su esposa, a esa niña que anda merodeando por ahí, hay que detenerlo». Don Ernesto se quedó en silencio, procesando la historia. Ahora entendía que la insistencia de su mayoral no era simple terquedad, era el eco de un trauma profundo. Y eso, extrañamente, hacía que su propia decisión de llamar al veterinario pesara aún más sobre sus hombros. La historia de Tormenta estaba manchada no solo de fracasos, sino también de los fantasmas de otros caballos, de otras vidas rotas. Se levantó y caminó hacia la ventana. Vio a sus hombres, a su rancho, el legado de su padre. Y sintió el peso insoportable de la responsabilidad. No podía arriesgar la vida de nadie por un sueño roto. «Tienes razón, Ramón», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Se giró para mirarlo. «Esto no es por dinero, ni por orgullo, es por seguridad, es por los fantasmas. Llama al doctor Morales, dile que venga el lunes al amanecer, sin falta. Es mi última palabra». Ramón asintió, pero esta vez no había alivio en su rostro, solo el peso de una victoria amarga. Se levantó y salió de la oficina, dejando a don Ernesto solo con su decisión y con los ojos de su padre mirándolo desde las viejas fotografías en la pared. Capítulo 4. El espectáculo del charlatán. Ramón salió de la oficina, dejando tras de sí un silencio tan denso como la tierra mojada. Don Ernesto se quedó de pie, mirando por la ventana hacia el corral lejano. No podía ver al caballo, pero podía sentir su presencia, como una jaqueca constante, un recordatorio perpetuo de su fracaso. Se sentó en su pesado sillón de cuero, el mismo que había pertenecido a su padre, y se sintió pequeño, un impostor en el trono de un rey. Su padre nunca habría permitido que una situación así se le fuera de las manos. Él hablaba el idioma de los caballos, un idioma hecho de paciencia y respeto. Él, en cambio, solo hablaba el idioma de la frustración y los balances contables. La puerta se abrió de nuevo, esta vez con la suavidad que solo su esposa Teresa poseía. Entró con una bandeja en la que humeaban 2 tazas de té. Su sola presencia pareció calmar un poco la tormenta que había en el despacho. «Escuché a Ramón», dijo con su voz tranquila, dejando la bandeja sobre la mesa. «La decisión está tomada, ¿verdad?» Ernesto asintió, sin mirarla. «No había otra opción, mujer. Es un riesgo que no podemos correr más. ¿Y si la próxima vez no es solo un brazo roto? ¿Y si mata a alguien? ¿Y si no lo hace?», replicó ella, sentándose frente a él. «Ernesto, mírame. Desde que tu padre murió, te has escondido detrás de los números y los papeles. El hombre que yo conocí, el joven que pasaba horas en los corrales solo para entender a un potrillo asustado, ¿dónde está? Ese joven no tenía la responsabilidad de 30 familias sobre sus hombros», contestó él con amargura. «Ese joven confiaba en su instinto. Y yo he visto a ese caballo, Ernesto, cuando nadie lo mira, cuando cree que está solo. No veo un demonio en sus ojos, veo un pánico tan profundo que me rompe el corazón. ¿Qué le hicieron antes de que llegara aquí? ¿Alguien se ha preguntado eso?». Las palabras de Teresa eran como pequeñas agujas que pinchaban su armadura de pragmatismo.
Él también se lo había preguntado en las largas noches de insomnio, pero la respuesta no cambiaba los hechos. No importa lo que le hicieran, lo que importa es lo que es ahora, dijo, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. Entonces inténtalo una última vez, suplicó ella. No por el dinero, no por la reputación del rancho, por ti, para que puedas decir que lo intentaste todo. Hay un hombre, lo llaman Ricardo Vargas, el susurrante. Dicen que es un charlatán, un actor, pero también dicen que logra cosas que nadie más puede. Ernesto soltó una risa seca. Un charlatán para millonarios. Nos costará una fortuna solo para que venga a hacer su teatro. Paga el teatro, Ernesto, insistió Teresa, poniendo su mano sobre la de él. Paga por nuestra tranquilidad. Si él, con todo su teatro, no puede, entonces sabremos que no había nada más que hacer. Y yo no volveré a decir una palabra. Por favor. Él la miró. Vio en sus ojos la misma fe que ella siempre había tenido en él, una fe que él mismo había perdido. Suspiró, derrotado por su amor, no por sus argumentos. Está bien, cedió. Llama a tu charlatán, que venga y haga su espectáculo, pero que sepa que esta es la última función. Si él falla, el lunes se acaba la historia. La noticia de la llegada de El Susurrante corrió por el rancho como un reguero de pólvora. Durante los 2 días siguientes no se habló de otra cosa. Dicen que en Argentina hizo que un caballo salvaje se acostara a sus pies solo con mirarlo. Contaba Mateo, en el comedor, con los ojos abiertos de par en par mientras devoraba su almuerzo. Ramón, sentado a la cabeza de la mesa de los peones, soltó un bufido de desdén. También dicen que la luna está hecha de queso. No crean todo lo que oyen, muchachos. Ese hombre es un vendedor de humo. Vende esperanza a los desesperados, y el patrón, que Dios lo perdone, está desesperado. Pero, ¿y si funciona, Ramón?, insistió Mateo. Imagínese que Tormenta se calme. Podríamos tener un campeón en el rancho. Y yo podría ser el rey de España, replicó Ramón con sarcasmo. Preocúpense por arreglar la cerca que rompió ayer y dejen de soñar con cuentos de hadas. Este cuento se acabará mal, ya lo verán. Isabela, desde su rincón de invisibilidad, absorbía cada palabra. El apodo, el susurrante, le provocaba un rechazo instintivo. Susurrar era lo que hacía ella con el pichón herido. Era un lenguaje íntimo, nacido del respeto y la compasión, no un truco para ser exhibido frente a una audiencia. La idea de que un extraño viniera a mercantilizar ese acto sagrado le revolvía el estómago. Sentía una extraña y posesiva protección hacia Tormenta. Él era su secreto, su tormenta, su alma gemela. Y un charlatán venía a profanar su santuario. El día señalado, un sábado por la mañana, el coche de lujo de Ricardo Vargas apareció en el horizonte, una mancha negra y arrogante en la humildad del paisaje. El susurrante descendió, no como un hombre de caballos, sino como una celebridad pisando una alfombra roja polvorienta. Don Ernesto saludó con una inclinación de cabeza, sin ofrecer la mano. Su sonrisa era una obra de arte dental perfecta y sin calidez. Un lugar rústico, pero con potencial. Veo que el problema persiste. Miró hacia el corral, donde Tormenta se movía como una pantera enjaulada, sintiendo la energía extraña que había invadido su territorio. Don Ernesto, de pie junto a Teresa, sintió una oleada de antipatía. El hombre olía a perfume caro y a condescendencia. Gracias por venir, señor Vargas. Llámeme Ricardo. Y no se preocupe, la energía de este lugar es pesada, entiendo su frustración, pero nada que no se pueda alinear. Mi tarifa, como le indiqué a su encantadora esposa, se paga por adelantado. Es parte del compromiso energético. El cliente demostrar su fe en el proceso. Ernesto, apretando los dientes, le entregó un sobre abultado.
sintió el peso de la humillación. Estaba pagando una fortuna a un hombre que trataba su hogar como un circo y su desesperación como una oportunidad de negocio. Dijo secamente: «El corral es todo suyo». Ricardo Vargas se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos pequeños y astutos. Se dirigió al centro de la atención como un actor en su escenario. Pidió a los peones que se acercaran a la cerca. «Quiero que sean testigos del método Vargas», anunció. «No es fuerza, es psicología. No es dominio, es liderazgo energético. El animal es un espejo del alma de su dueño. Si el dueño está en caos, el animal estará en caos. Hoy yo seré el alfa, el punto de calma al que él deseará seguir». Entró al corral con la confianza de un matador entrando a la plaza de toros. El silencio era total. Tormenta se detuvo en el extremo opuesto, observándolo, cada músculo de su cuerpo tenso como un cable de acero. Ricardo comenzó su ritual. Caminaba en círculos lentos, emitiendo un siseo rítmico. Chasqueaba los dedos, movía las manos en gestos fluidos y calculados. Era una coreografía extraña, una mezcla de encantador de serpientes y gurú de autoayuda. Isabela, desde su escondite, sentía náuseas. No era solo el miedo por lo que pudiera pasarle al hombre. Era rabia. Veía la falsedad, la técnica vacía. El hombre no estaba escuchando al caballo. Estaba ejecutando una rutina aprendida de un libro. Y Tormenta, un ser de puro instinto, también lo sentía. El caballo no estaba hipnotizado. Estaba estudiando a su oponente, y en sus ojos Isabel había algo que la heló, un profundo y antiguo desprecio por la mentira. «¿Ven?», susurró Ricardo a su audiencia, guiñando un ojo. «Está leyendo mi energía, está cediendo el control. Su cerebro reptiliano está reconociendo a un depredador superior, pero uno que no representa una amenaza. Ahora el acercamiento final, la aceptación del vínculo». Dio un paso hacia el caballo, con la mano extendida en un gesto de falsa amistad. «Tranquilo, campeón, papá está aquí». Fue como si un rayo cayera del cielo. Tormenta explotó. No fue la furia viga de otras veces. Fue una demostración de inteligencia letal. Primero, un relincho tan potente que hizo vibrar el aire y provocó que los pájaros salieran volando de los árboles cercanos. Luego, una finta hacia la izquierda que hizo que Ricardo retrocediera instintivamente. Cuando el hombre intentó recuperar la compostura, Tormenta cargó, no para embestir, sino para pasar a su lado como una exhalación negra, rozándolo, desequilibrándolo. Finalmente, cuando Ricardo estaba más vulnerable, se alzó sobre sus patas traseras, un monolito de músculo y furia, y golpeó el suelo con una fuerza que levantó una nube de polvo y pánico. Ricardo Vargas gritó, un chillido agudo e indigno. Cayó aparatosamente rodando sobre el polvo. Su arrogancia se hizo añicos. Salió de allí arrastrándose con la camisa de lino desgarrada y el rostro pálido de terror. «Ese animal está endemoniado», gritó, con la voz quebrada por el pánico, mientras se sacudía el polvo. Sin mirar a nadie, cojeando ligeramente, se subió a su coche. El motor rugió y el vehículo desapareció, dejando tras de sí un silencio espeso, la risa ahogada y mal disimulada de José y una derrota absoluta. Don Ernesto se quedó mirando el corral. La última carta, la más cara y extravagante, había sido jugada y había fracasado estrepitosamente. La esperanza, esa pequeña y terca brasa que Teresa había logrado reavivar, se extinguió por completo, dejando solo cenizas frías. Se acercó a Ramón, cuyo rostro mostraba una sombría confirmación. «Tenías razón», dijo Ernesto, su voz ahora vacía, metálica. «Confirma la cita con el doctor Morales para el lunes, no hay más que hablar».
Mientras los hombres se dispersaban, llevando consigo el peso de la sentencia, Isabela permaneció en su escondite. Había visto la verdad. El caballo no estaba loco, estaba pidiendo a gritos honestidad. Y como nadie en ese mundo de hombres se la había dado, ella, la niña invisible, la que no tenía nada que perder, decidió que se la daría ella misma. Esa noche, la tormenta de afuera y la tormenta de adentro, por fin se encontrarían. Capítulo 5. El primer susurro. La noche del sábado descendió sobre la quebrada con un manto de silencio opresivo. Las luces de la casola se apagaron una a una, dejando el rancho bajo la única vigilancia de una luna menguante y 1.000.000 de estrellas indiferentes. Para los hombres que dormían en sus camas, la historia de tormenta ya había terminado. Pero para Isabela, la verdadera historia estaba a punto de comenzar. Esperó hasta que el único sonido audible fue el canto de los grillos y el susurro del viento entre las hojas secas del eucalipto. El aire era frío y olía a polvo y a la soledad de la madrugada. Su corazón martillaba en su pecho un tambor sordo que marcaba el ritmo de su miedo. Había visto a ese mismo animal hacer que un hombre hecho y derecho huyera como un niño asustado. Ella no tenía fuerza, ni técnicas, ni un látigo. No tenía nada, salvo un entendimiento que nacía de sus propias cicatrices, una convicción silenciosa de que la furia de tormenta era solo la cara visible de un miedo tan grande como el suyo. Se deslizó fuera de su escondite entre las adelfas, moviéndose con la pericia de un animal nocturno. Sus pies descalzos conocían el terreno, sabían qué ramas evitar para no hacer ruido, qué piedras pisar para no tropezar. Llegó a la cerca del corral y se escurrió por el hueco entre los tablones, un pasaje secreto que el mundo de los adultos ignoraba. Cruzar esa línea fue como entrar en otro mundo, un santuario de peligro y misterio. Dentro del corral, Tormenta era una bestia de pura energía nerviosa. Aún cargado con la adrenalina y la humillación del día, caminaba en círculos como un león enjaulado. El olor a miedo del charlatán aún flotaba en el aire. Al sentir la presencia de Isabela, se detuvo en seco. Un relincho agudo, un desafío cargado de advertencia, cortó el aire. No te acerques, soy peligro, soy dolor. Su cuerpo entero era una declaración de guerra. Isabela se detuvo a una distancia que consideró segura, en el umbral de la oscuridad. Su instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que se escondiera, que desapareciera, pero otra voz, una más profunda y antigua, le susurró que se quedara. Era la voz que había escuchado en el pichón de ala rota, la voz de los seres abandonados. Y entonces hizo lo único que se le ocurrió, lo único que nadie más había intentado. Se sentó. Dobló sus piernas contra el pecho, se rodeó con sus propios brazos y bajó la cabeza. No voy a correr, pensó, sintiendo el temblor de su propio cuerpo. No voy a gritar. Él espera una lucha, espera una cuerda. Le daré quietud, le daré silencio. Le demostraré que no soy como ellos. Se hizo pequeña, una mota de polvo en la inmensidad del corral. Su estrategia era la no estrategia, su poder era la ausencia de poder. Tormenta no entendía, detuvo su danza de guerra, inclinó su enorme cabeza, confundido. Sus fosas nasales se dilataron, intentando captar el olor de esa nueva criatura. No olía a la arrogancia del hombre del coche, ni al miedo agresivo de los peones. Olía a tierra, a hierba seca y a algo más, algo que reconocía vagamente: la soledad. Esperaba un desafío y encontró quietud. Esperaba agresión y encontró pasividad. Este pequeño ser humano era una anomalía, un puzzle que sus instintos no podían resolver. La pasividad de la niña era un lenguaje nuevo y lo desarmó por completo. Durante una hora, que para Isabela fue una vida entera, solo se quedaron así, un caballo de pie observando y una niña sentada esperando. El frío de la tierra se le subía por el vestido, pero no se movió.
El miedo le provocaba un nudo en su estómago, pero lo controlaba, transformándolo en una concentración absoluta. Se concentró en respirar hondo, en calmar el tambor de su propio corazón, intentando proyectar no valentía, sino una simple y llana ausencia de intención. Lentamente, la respiración del caballo se hizo más profunda, dejó de golpear el suelo. El vapor salía de sus hollares en nubes más lentas, más rítmicas. Su cuerpo, antes tenso como un arco, comenzó a relajarse. La cola, que antes se agitaba con nerviosismo, ahora colgaba lacia. El gran animal estaba agotado, no solo físicamente por la lucha del día, sino emocionalmente por meses de miedo y aislamiento. Isabela sintió el cambio en el aire, el peligro se estaba disipando, reemplazado por una curiosidad tensa. Levantó la mirada muy despacio, sus ojos se encontraron con los del caballo a través de la penumbra. No había desafío en su mirada, ni lástima, había reconocimiento. Vio el mismo cansancio que sentía ella cada mañana al despertar. «Te ven como un monstruo», susurró ella, su voz apenas un soplo de aire, la primera palabra que se pronunciaba en ese espacio sagrado. Tormenta movió una oreja. Susurro no era una orden, era una confesión. Era un espejo. «Creen que estás roto», continuó ella, hablando más para sí misma que para él. «Pero eso no significa que no merezcamos un lugar tranquilo». El caballo dio un paso lateral, sin acercarse ni alejarse, pero su cuerpo, antes tenso como una cuerda de guitarra, pareció perder la última pizca de rigidez. La batalla había terminado. Isabela no sonrió, no hizo ningún movimiento brusco que pudiera romper el frágil hilo que se estaba tejiendo entre ellos. Permaneció sentada, inmóvil, y entonces ocurrió algo que nadie en el rancho habría creído posible. Tormenta, el animal indomable, la bestia maldita, bajó lentamente su enorme cabeza, se giró dándole la espalda a la niña, un gesto de indiferencia que en realidad era una forma de confianza, y se echó sobre la tierra. No se durmió, pero se rindió. No a ella, sino a la calma que ella representaba. Aceptó que esa pequeña presencia no venía a quitarle nada. Isabela sintió que una lágrima caliente le resbalaba por la mejilla sucia. No era de tristeza, era de alivio. Por primera vez, en ese lugar oscuro y peligroso, no se sentía sola, y supo que él tampoco. Cuando el primer pájaro cantó, anunciando un amanecer que Isabela le pareció el más hermoso de su vida, ella se levantó con el mismo cuidado con el que había llegado. Salió del corral en silencio, nadie la vio. Nadie supo que el primer nudo de la furia de Tormenta acababa de ser desatado, no con fuerza, sino con la simple y poderosa magia de la comprensión. Capítulo 6. Una calma falsa. El sol del domingo se levantó sobre la quebrada, tiñendo la neblina matutina de un color anaranjado y esperanzador. El aire parecía más limpio, más ligero. O quizás era solo la ausencia del sonido que se había vuelto la banda sonora del rancho, la furia de Tormenta. Mateo fue el primero en notarlo. Mientras llevaba un fardo de heno hacia los establos, se detuvo en seco. El silencio era total. No había relinchos, ni coces contra la madera, ni el sonido de pezuñas removiendo la tierra con violencia. Con el corazón en un puño, se acercó a la cerca del corral de Tormenta. Lo que vio lo dejó sin aliento. El gran caballo negro estaba echado en el rincón más alejado, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados. Su enorme pecho subía y bajaba con una respiración profunda y tranquila. Parecía una montaña dormida. ¡Milagro!, gritó Mateo, su voz resonando en el silencio de la mañana. ¡Un milagro! ¡Vengan a ver! Su grito sacó a los otros peones de su letargo. Uno a uno se fueron congregando junto a la cerca, sus rostros una mezcla de asombro y desconfianza. José, el viejo supersticioso, fue el último en llegar. «¡Se los dije!», exclamaba Mateo con una sonrisa de oreja a oreja. «No es malo, solo estaba asustado. Mírenlo, parece un cordero».
José se santiguó, retrocediendo un paso como si viera una aparición. «Esto no es de Dios», susurró, con los ojos muy abiertos. «Es obra de la niña fantasma. La he visto merodeando por las noches como una lechuza. Es brujería, ha embrujado al animal». Ramón llegó, abriéndose paso entre sus hombres. Observó la escena con una intensidad febril. Su mente lógica de capataz luchaba contra el recuerdo vívido de la silueta que había visto la noche anterior. Vio al caballo, tan sereno como nunca lo había visto, y sintió un escalofrío. No era alivio lo que sentía, era una inquietud más profunda. «No me fío», dijo finalmente, su voz un gruñido bajo que silenció a los demás. «Un animal salvaje no se vuelve un cordero de la noche a la mañana. Esto es una trampa». «¿Una trampa de quién?», preguntó Mateo, confundido. «De él», respondió Ramón, señalando al caballo con la barbilla. «Está quieto, sí, pero mírenlo a los ojos, sigue alerta. Confío menos en él ahora que cuando echaba espuma por la boca. Al menos entonces sabíamos a qué atenernos. Una bestia herida es más peligrosa cuando parece tranquila». La discusión fue interrumpida por la llegada de don Ernesto. Se acercó con paso lento, el rostro impasible, pero sus ojos no podían ocultar la sorpresa. Se quedó un largo minuto en silencio, observando al caballo. Vio la paz en el animal, y fue como ver un fantasma del caballo que había soñado comprar. Una punzada de «¿y sí?» le atravesó el corazón. ¿Y sí se había equivocado? ¿Y sí Teresa tenía razón? Pero entonces, el recuerdo del rostro aterrorizado de Ricardo Vargas, la imagen de la pierna rota de su trabajador, el eco de la historia de Ramón, todo volvió como una marea oscura, ahogando esa pequeña brasa de esperanza. Él era el patrón, su deber era proteger a sus hombres, no perseguir milagros inexplicables. Se giró hacia sus hombres, su rostro endureciéndose de nuevo para ocultar su propia confusión. «Veo lo que ven», dijo con voz firme. «Es una vista hermosa, pero ya nos hemos engañado antes. No puedo arriesgar la vida de ninguno de ustedes por un milagro de un día que nadie puede explicar. La decisión está tomada. El veterinario viene mañana como estaba previsto». Las palabras cayeron como una losa sobre el grupo. La sonrisa de Mateo se desvaneció. José asintió como si se confirmaran sus temores sobre fuerzas oscuras. Ramón mantuvo su expresión sombría, una mezcla de alivio y una extraña decepción. Al otro lado del establo, oculta entre las adelfas, Isabel escuchó cada palabra. Había pasado la mañana con una calidez en el pecho que no había sentido nunca, una pequeña llama de esperanza. Pero las palabras del patrón apagaron esa llama de un soplo helado. Había funcionado. Su visita, su silencio, su compañía habían calmado al animal. Pero los hombres no lo ven, están ciegos por el miedo y la desconfianza. Ven enfermedad, brujería o traición donde ella ve un comienzo. Comprendió que el miedo de los hombres era un muro más alto y más grueso que la cerca del corral. Un muro que no se podía derribar con un simple gesto de paz. Comprendió que una noche de calma no era suficiente. Tenía que volver. Tenía que demostrarles que no era un milagro de un día, que la calma de tormenta no era una casualidad, sino una elección. Y para que ellos lo creyeran, necesitaba una prueba irrefutable, un acto tan claro y tan imposible que ni el hombre más ciego pudiera negarlo. El tiempo corría en su contra. Solo le quedaba una noche más antes del amanecer del lunes, una última oportunidad. Esa noche no solo iría a acompañarlo, esa noche iría a sellar un pacto, a pedirle al caballo que le mostrara al mundo el secreto que ambos compartían. Capítulo 7. El vínculo secreto. La noche del domingo llegó con un aire pesado, cargado de la tristeza de lo inevitable. Las luces de la casona se apagaron una a una, y el rancho quedó sumido en una oscuridad casi total, apenas rota por el resplandor pálido de la luna. Era la noche antes de la sentencia. En el aire no había paz, sino una resignación densa y amarga.
Isabela esperó en su escondite, sintiendo el latido de su propio corazón como un tambor de guerra. Esta noche no sentía solo miedo, sentía el peso de una responsabilidad, la carga de una vida que no era la suya, pero que se había entrelazado con la suya de una forma inexplicable. En el bolsillo de su vestido guardaba una manzana pequeña y algo arrugada. Era todo lo que tenía para ofrecer, una ofrenda humilde contra una sentencia de muerte. Cuando el silencio fue absoluto, se deslizó hacia el corral. Esta vez, su caminar no era el de un fantasma asustado, sino el de una peregrina con una misión. Tormenta la esperaba despierto. Al verla entrar, no hubo hostilidad, ni siquiera la confusión de la primera noche. Hubo reconocimiento. Un resoplido suave, casi un saludo, escapó de sus hollares. Caminó hacia ella por voluntad propia, deteniéndose a solo un par de pasos, con la cabeza alta, observándola con una intensidad que parecía atravesar la oscuridad. Isabela se sentó en su lugar habitual. El caballo no se movió. Se quedaron así un momento, mirándose, dos soledades encontradas en la inmensidad de la noche. «Hola, grandote», susurró ella. Su voz era apenas un hilo, pero en el silencio del corral sonó con la claridad de una campana. Sacó la manzana de su bolsillo. «Te traje algo». La dejó en el suelo entre ellos. Luego comenzó a hablarle, a contarle los secretos que nunca le había contado a nadie, las historias que formaban el tejido de su alma rota. «Mi madre me dejó en una fuente», le dijo con la voz quebrada. «Dijo que volvería en un abrir y cerrar de ojos. Yo la esperé. El helado que me compró se derritió en mis manos, y luego se hizo de noche, y luego sentí mucho frío. Esperé hasta que ya no había nadie. Sé lo que se siente que te dejen atrás, que te suelten como si fueras un ancla que les impide volar». El caballo movió las orejas, atento a cada matiz de su voz. «Y el pichón, el que te conté», continuó ella. «Tenía un ala rota, no pude arreglarla, se murió en mis manos. A veces, aunque quieras mucho a alguien, no puedes arreglarlo, pero puedes quedarte a su lado para que no se sienta solo mientras le duele. Yo no quiero que te sientas solo ahora, Tormenta». Le confesó su mayor secreto. «Ellos te ven como un problema, algo que está roto y es más fácil de tirar que de arreglar. Así me siento yo casi todos los días. Por eso te entiendo, por eso no te tengo miedo». El caballo escuchaba. Bajó su enorme cabeza y con una delicadeza asombrosa tomó la manzana con sus labios. El corazón de Isabela dio un vuelco. Era una ofrenda aceptada. Era confianza. Reuniendo todo el coraje del mundo, extendió su mano temblorosa. La misma mano que había enterrado a un pajarito, la misma que había rebuscado en la basura, ahora se ofrecía abierta, sin defensas. «No te voy a hacer daño», le prometió. «Nunca». Tormenta la observó. Vio la mano pequeña, sucia, la mano que le había dado de comer, la mano que no sostenía un arma. Inclinó la cabeza y muy lentamente rozó su hocico contra la palma de la niña. Su piel era suave, cálida y vibraba con una energía contenida. El contacto fue una revelación, una corriente eléctrica de entendimiento que no necesitaba palabras. Isabela soltó un sollozo, una mezcla de alegría y dolor que había guardado por años. Con una confianza que no sabía que poseía, se puso de pie y lo abrazó, hundiendo la cara en su cuello musculoso, respirando su olor a tierra, a hierba y a una libertad herida. Y el gran caballo, por primera vez en su vida, no luchó. Se quedó quieto, aceptando el abrazo, incluso inclinando su cabeza para acoger a la pequeña figura que se aferraba a él. En la casona, Ramón no podía dormir, daba vueltas en la cama, atormentado por el recuerdo de Relámpago y por la extraña calma del caballo esa mañana. Se levantó y fue a la ventana que daba al corral, buscando no sabía qué. Al principio, solo vio sombras, pero entonces la luna se deslizó entre dos nubes, iluminando la escena con una luz pálida y fantasmal. Y lo vio. No era una silueta confusa, era claro como el agua. La niña fantasma estaba allí, de pie, abrazada al cuello de la bestia.
Vio cómo el caballo, el mismo que casi mata a Mateo, el mismo que humilló al experto, apoyaba su enorme cabeza sobre el hombro de la niña. Vio cómo la mano de ella acariciaba su crin, una y otra vez, en un gesto de consuelo infinito. Ramón se quedó sin aire. Retrocedió de la ventana como si hubiera visto un fantasma. Se sentó en el borde de su cama, con la cabeza entre las manos. Todo lo que sabía sobre caballos, todo lo que su trauma le había enseñado, se había hecho añicos en un instante. No era brujería, no era un truco, era algo más, algo que no entendía, algo para lo que no tenía palabras. Isabela pasó el resto de la noche así, en un silencio compartido con su único amigo en el mundo. Cuando el primer rayo de luz del lunes pintó el horizonte de un color grisáceo y frío, supo que el tiempo se había acabado. Le dio un último beso en la frente al caballo. «Sé valiente», le susurró. «Hoy tienes que mostrarles quién eres de verdad». Salió del corral justo cuando el sonido de un motor de coche se escuchaba a lo lejos, subiendo por el camino de tierra. El veterinario había llegado. La hora final estaba sobre ellos. Capítulo 8. La mañana de la sentencia. El sonido del motor del coche del Dr. Morales fue un presagio funesto que se extendió por todo el rancho. Los perros, que normalmente ladraban a cualquier vehículo extraño, solo gimotearon suavemente desde el porche, como si entendieran la solemnidad del momento. El cielo del lunes amaneció de un gris metálico, frío y sin promesas. Una neblina baja se aferraba a la tierra, amortiguando los sonidos y dándole a la escena un aire de irrealidad, como si el mundo entero contuviera la respiración. El veterinario, un hombre práctico de mediana edad, bajó de su coche con su maletín de cuero negro. Saludó a don Ernesto con una inclinación de cabeza. «Ernesto», dijo con voz queda, «lo siento». «No hay nada que sentir, Morales», respondió don Ernesto, aunque su voz sonaba hueca y distante. «Es lo que hay que hacer, un trabajo, nada más». Pero era mucho más que un trabajo, era un funeral. Cada hombre en el rancho estaba allí, formando un semicírculo silencioso frente al corral principal. No había morbo en sus miradas, solo una pesada tristeza y la aceptación de lo inevitable. Mateo, el joven peón, tenía la vista clavada en el suelo, incapaz de mirar al caballo. José, el viejo, murmuraba oraciones entre dientes como si estuviera presenciando un exorcismo. Ramón estaba de pie, un poco apartado del resto, con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de piedra, pero por dentro era un mar de confusión. Veía al caballo que se movía dentro del corral como un huracán en miniatura, y su trauma de 20 años le gritaba que aquello era lo correcto, lo necesario. Pero la imagen de la noche anterior, esa silueta imposible de la niña abrazada al cuello de la bestia, se negaba a desaparecer de su mente. Fue un truco de la luna, se repetía a sí mismo. El cansancio no pudo ser real. Pero la duda era una espina clavada en su conciencia y le hacía sentir como un traidor, aunque no sabía a quién estaba traicionando. Dentro del corral, Tormenta era la encarnación del pánico. El olor de los productos químicos del maletín del veterinario, la tensión palpable de la multitud, la vista de las sogas gruesas apiladas cerca de la puerta, todo activó sus instintos más primarios. Esto era una trampa, esto era el final, y lucharía contra ello hasta su último aliento. Pateaba, relinchaba, sus ojos inyectados en sangre buscaban un enemigo, cualquier enemigo. Don Ernesto observaba la escena desde la distancia, el corazón como un puño helado en su pecho. Cada relincho de furia era una confirmación de su decisión, pero también una puñalada en su orgullo de criador. Recordó el día que lo compró, un potrillo de patas largas y ojos curiosos, una promesa de gloria. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿En qué momento el sueño se había convertido en esta pesadilla de la que estaba a punto de despertar de la forma más cruel?
En el porche de la casona, Teresa observaba también, con las manos entrelazadas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No miraba al caballo, miraba la puerta de la habitación del fondo, la habitación de Isabela. Rezaba, no un rezo aprendido, sino una súplica silenciosa y desesperada. Por favor, pensaba, que no sea demasiado tarde. El doctor Morales abrió su maletín sobre una mesa improvisada. El brillo metálico de los instrumentos bajo la luz pálida del amanecer parecía cruelmente final. Sacó una jeringa y un frasco de líquido espeso. «Cuando estén listos, Ernesto», dijo con calma. Don Ernesto tragó saliva. El sabor amargo de la derrota le llenó la boca. Se giró hacia su mayoral. «Ramón». Pero antes de que pudiera dar la orden, la puerta principal de la casona se abrió. Y apareció Isabela. Caminaba desde la casa con una calma y una dignidad que la hacían parecer más alta, más vieja. Ya no llevaba su vestido raído y sucio. Teresa le había ayudado a ponerse el vestido nuevo de algodón con flores bordadas, el que guardaba para un día especial. Ese día, trágico y terrible, era el más especial de su vida. Su cabello, por primera vez limpio, caía sobre sus hombros. No parecía una niña de la calle, parecía una princesa de un cuento de hadas triste, caminando hacia su destino. Los perros se apartaron a su paso, un murmullo de asombro y confusión recorriéndolos. Nadie se atrevía a detenerla. Había en su andar una determinación tan pura que infundía respeto. «Isabela», gritó don Ernesto, corriendo para interceptarla justo cuando llegaba al semicírculo de hombres. «Por el amor de Dios, niña, apártate, no es un juego, es una orden». La tomó del brazo, pero ella se detuvo y lo miró. Y en sus ojos, grandes y serenos, él no vio ni miedo ni desafío. Vio una certeza tan absoluta, una fe tan inquebrantable, que lo dejó sin palabras. «Tengo que hacerlo, patrón», dijo ella con una voz suave pero firme. «Él me está esperando». Se soltó con delicadeza y siguió caminando, directa, imparable, hacia la puerta del corral. El mundo entero pareció contener la respiración. El veterinario se quedó con la jeringa en la mano. Ramón dio un paso al frente, como para detenerla, pero se quedó helado, incapaz de moverse. Y todos los ojos, los de los hombres, los del patrón, los de la mujer en el porche, se clavaron en la pequeña figura que estaba a punto de entrar en la jaula de la tormenta. Pajarito. Isabela abrió el pesado cerrojo de la puerta del corral. El chirrido del metal oxidado fue el único sonido en un mundo que había enmudecido. Dio un paso adentro, y luego otro, cerrando la puerta detrás de ella. Estaba sola con la tormenta. La reacción de la multitud fue una ola de incredulidad y terror. Teresa se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Los peones retrocedieron instintivamente, como si el peligro pudiera saltar la cerca. Mateo cerró los ojos, incapaz de mirar. Dentro del corral, Tormenta, al verla entrar en medio de su frenesí, reaccionó con la máxima expresión de su poder. Se alzó sobre sus patas traseras, un monolito de músculo negro recortado contra el cielo plomizo. Su sombra la cubrió por completo. Sus cascos delanteros, armas letales, golpearon el aire con una furia ciega. Era una imagen aterradora, la encarnación de una pesadilla. Iba a caer sobre ella, a aplastarla, a borrar su pequeña existencia de la faz de la tierra. Pero Isabela no se movió, no corrió, no gritó. Se quedó quieta, con los brazos a los costados, vulnerable y a la vez invencible. El viento agitaba su vestido de flores, pero ella parecía un roble antiguo, con raíces profundas en la tierra. Levantó la cara hacia la bestia furiosa, y en sus ojos no había miedo, había un entendimiento absoluto. Y en medio del caos su voz se alzó. No fue un grito, fue un susurro que viajó directamente al corazón de la bestia, una palabra que para ellos lo significaba todo. Pajarito, la palabra secreta, la confesión de su propia alma rota, la promesa de un nido, el código de los abandonados. El efecto fue instantáneo y total.
Fue como si un rayo invisible hubiera golpeado al gran caballo. Se desplomó sobre sus 4 patas con un estruendo que hizo temblar la tierra. Se quedó inmóvil, jadeando, el cuerpo entero sacudido por temblores violentos. Su furia se desvaneció, reemplazada por un desconcierto abrumador. Y entonces sus ojos salvajes, inyectados en sangre, se clavaron en ella. La reconoció, la escuchó, entendió. «Ya estoy aquí», continuó ella, dando un paso lento hacia él, y luego otro. Cada paso era una eternidad. «No tengas miedo, ya no estás solo, nunca más». Caminó el resto del camino hasta quedar frente a él. La tensión en el ambiente se había transformado en un asombro mudo. Isabela levantó una mano y la posó suavemente sobre su hocico espumoso y tembloroso. Y la tormenta, por fin, se calmó. Bajo el contacto de esa pequeña mano, el gran caballo dejó escapar un suspiro largo y profundo. Bajó la cabeza, buscando su hombro, frotándose contra ella con la ternura desesperada de quien encuentra un puerto seguro después de una vida en el mar embravecido. Pero Isabela sabía que para el mundo de los hombres ver a veces no era suficiente. Con una fluidez que parecía ensayada en sueños, pasó una pierna por encima del lomo del animal y se montó. Sin silla, sin riendas. El caballo que había rechazado a los mejores domadores, que había destrozado las monturas más finas, aceptó su peso como si fuera una hoja, como si fuera parte de su propio ser. Con un suave toque, Isabela lo guió. Tormenta comenzó a caminar. Dio una vuelta completa al corral, con pasos lentos, rítmicos y majestuosos. No era una demostración de dominio, era un baile de confianza, un desfile silencioso que gritaba la verdad más poderosa de todas, que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de romper, sino en el coraje de reparar. Cuando terminó la vuelta, se detuvo frente a la cerca, donde todos observaban. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. Ramón fue el primero en reaccionar. Se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. Sus ojos estaban húmedos. Se acercó a don Ernesto, su voz un murmullo ronco. «Patrón, yo no sé qué vi anoche, pero esto es un milagro. Perdóneme, por mi ceguera, por mi miedo». El doctor Morales, en silencio, guardó la jeringa en su maletín y cerró la tapa con un clic definitivo. Su rostro profesional se había suavizado con una expresión de puro asombro. Se acercó al patrón. «Ernesto, mi trabajo aquí ha terminado, pero creo que el de ella apenas comienza. Nunca he visto nada igual. La medicina que este caballo necesitaba no estaba en mi maletín». Don Ernesto, con lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido, no podía apartar la vista de la escena. Todo lo que creía saber sobre caballos, sobre la fuerza y el dominio, se había hecho añicos. Abrió la puerta del corral y entró. Se detuvo frente a la niña, que ahora estaba de pie junto al caballo, con una mano apoyada en su lomo. «Este animal», dijo con la voz quebrada por la emoción, dirigiéndose a todos, «no se vende, no se toca, no se sacrifica. Pertenece a este rancho, y le pertenece a ella». Se volvió a la multitud, su voz recuperando la fuerza, una fuerza nueva, nacida de la humildad. «Y esta niña ya no es la huérfana que duerme en el almacén, es Isabela de la Quebrada, y esta es su casa». Un aplauso atronador estalló, un sonido de alegría y redención que barrió con meses de miedo y superstición. Los hombres que se habían burlado, que la habían llamado bruja, ahora aplaudían con lágrimas en los ojos. Teresa corrió y abrazó a Isabela, y por primera vez la niña se dejó abrazar, sintiendo el calor de un hogar. En medio de la celebración, una figura se abrió paso entre la gente. Era la madre de Isabela, atraída por el alboroto. «Isabela, vine por ti», gritó, intentando sonar autoritaria. Isabela la miró, pero esta vez no había dolor en sus ojos, solo una calma triste y distante. Don Ernesto se interpuso. «Señora, creo que llega usted tarde». «Es mi hija», insistió ella. «No», respondió Teresa con firmeza, abrazando a Isabela. «Una hija no es un objeto que se abandona y se recoge cuando conviene. Isabela ya tiene una familia». La mujer vio las miradas de juicio de la gente, vio el caballo protegiendo a la niña, vio la nueva familia que la rodeaba, supo que había perdido para siempre.
dio media vuelta y se marchó, su figura desapareciendo entre la multitud que ya no le prestaba atención. La tormenta personal de Isabela también había terminado. Capítulo 10. Refugio Luz de Barro. Los años que siguieron transformaron la quebrada. El rancho dejó de ser solo un negocio de cría de caballos para convertirse en un símbolo, una leyenda susurrada en los pueblos cercanos. La historia de la niña que hablaba con los caballos se contaba junto al fuego en las noches de invierno, una historia que recordaba a todos que los milagros no siempre caen del cielo. A veces, simplemente, brotan de la tierra cuando dos almas rotas se encuentran. Isabela ya no dormía en el cuarto oscuro del almacén. Después del incidente con su madre, don Ernesto y Teresa la llevaron a vivir dentro de la casa principal. Era una construcción antigua de madera sólida y paredes gruesas, donde cada habitación tenía el eco de vidas pasadas. No tenían hijos, nunca los pudieron tener. El silencio de los cuartos siempre les pareció normal hasta que ya no estuvo. Isabela entró con paso tímido, los pies descalzos, la mirada baja, pero Teresa la tomó de la mano sin decir nada y la guió por un pasillo hasta un cuarto al fondo. Una cama con sábanas blancas, una mesa de noche con una lámpara encendida, una repisa vacía, una ventana abierta por donde entraba el olor a tierra mojada. «Este es tu lugar», le dijo la mujer sonriendo, «tu cuarto». La niña no respondió, solo se acercó a la cama, pasó la mano por las cobijas y se sentó como si temiera hundirse en un sueño. «Nadie te va a echar», añadió Teresa, «y nadie va a obligarte a irte nunca más». Isabela asintió en silencio. Esa noche durmió con la puerta cerrada y la ventana abierta, no por miedo, sino por costumbre. Pero antes de cerrar los ojos, dobló la cobija y la dejó sobre sus pies, como lo había hecho tantas noches en el almacén. Los días comenzaron a tener forma. Por primera vez en su vida, Isabela tenía horarios, no impuestos, sino compartidos. Desayuno temprano, luego una caminata por los corrales con don Ernesto, quien le enseñaba a observar a los caballos con ojos de cuidador. «No basta con ver si comen o caminan», le decía. «Hay que leerles el alma en el cuerpo. Fíjate en sus orejas, en la tensión de su cola, en el brillo de sus ojos». Ella lo escuchaba con atención, memorizando cada palabra como si fueran piedras preciosas. Después, la señora Teresa se encargaba de enseñarle a leer. Sacaba libros viejos de una caja en la sala, muchos con hojas manchadas y letras borrosas. Isabela aprendía despacio, deletreando en voz alta, tropezando entre sílabas, pero avanzando. «Cada letra es una puerta», le decía Teresa, «y tú ya no tienes por qué vivir con las ventanas cerradas». Pero entre todas las cosas nuevas, la cama, la comida caliente, los libros, las palabras suaves, había algo que no cambiaba: su vínculo con Tormenta. Cada tarde, después de las tareas, Isabela iba al corral. El caballo, al verla, se acercaba al instante, relinchaba bajito, apoyaba la frente en su pecho. Era un ritual sagrado, un encuentro sin testigos. Cuando Isabela cumplió 18 años, don Ernesto le hizo una propuesta. «El rancho es grande y mi espalda ya no es la de antes. Quiero abrir un espacio aquí para caballos que nadie quiere, animales abandonados, heridos, descartados por ser inútiles. Quiero que tengan un lugar, un hogar como tú tuviste el tuyo, y quiero que tú lo dirijas». Isabela lo miró con los ojos bien abiertos. «¿De verdad?». «Sí, lo llamaremos Refugio Luz de Barro», dijo el viejo patrón, sonriendo, «en honor a la luz que encontraste tú en el barro de la vida». Y así nació el refugio. Llegaban caballos de todas partes, yeguas viejas abandonadas por sus dueños, potros heridos en accidentes, animales que, como Tormenta, habían sido etiquetados como imposibles. Isabela no usaba sogas ni espuelas, usaba el lenguaje que había aprendido en la oscuridad de un corral: la paciencia, el silencio y la comprensión. «No se trata de que el caballo te obedezca», le decía al joven Mateo, que se había convertido en su más leal ayudante. «Se trata de que confíe lo suficiente en ti como para dejar de tener miedo. Las heridas del cuerpo sanan con medicinas, pero las del alma solo sanan con tiempo y confianza». Isabela creció, convirtiéndose en una mujer joven de mirada serena y manos fuertes y gentiles.
y Tormenta envejeció a su lado, su pelaje negro salpicado de hebras de plata, su fuego interior convertido en una sabiduría tranquila y profunda. Ya no era el semental salvaje, sino el rey patriarca del refugio, un recordatorio viviente de que hasta la tormenta más violenta puede encontrar la paz. Una tarde de verano, años después, mientras el cielo ardía en tonos anaranjados, Isabela montó a Tormenta por última vez hasta su colina favorita. Desde allí se veía todo: los establos, los campos verdes donde corrían los caballos recuperados, el pueblo a lo lejos. ¿Te acuerdas, pajarito?, le susurró ella acariciándole el cuello. Antes para nosotros el mundo solo era silencio y miedo. El viejo caballo resopló suavemente, apoyando su cabeza en su hombro de ella. Ahora, continuó ella, mirando el rancho que se extendía bajo sus pies, un lugar lleno de vida y segundas oportunidades, ahora es nuestro hogar. Y en esa colina, bajo un cielo teñido de oro, una mujer que una vez fue una niña invisible y un caballo que una vez fue una tormenta indomable, descansaban en paz. No solo habían encontrado un hogar, se habían convertido en el hogar del otro. Habían demostrado al mundo que los vínculos más poderosos no nacen del poder ni de la sangre, sino del dolor compartido y de la valiente decisión de quedarse cuando todos los demás se han ido. Y la leyenda de la quebrada se siguió contando, no como la historia de una niña que domó a un caballo, sino como la de un caballo que le enseñó a un rancho entero a escuchar.